noches a todo el auditorio de Infometrópoli. Ya estamos en nuestro programa de Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea. Y como siempre tengo el gusto que me acompañe el licenciado Marco Antonio Aviña aquí para hablar de los temas más importantes, más interesantes en la escena pública que a primera vista no parecerían ser tan importantes, ¿verdad? Porque no son municipales, no son regionales, pero sin lugar a dudas inciden directamente y tal vez en mayor medida que los chismes de pasillo que se suscitan en las presidencias o las inoperancias de los gobiernos estatales. No, estos son temas, decisiones que tienen que ver con cuestiones sustanciales del país y es lo que analizamos en este programa. Licenciado, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Rolando. Pues lo dices con mucha puntualidad. Aparentemente los temas generales no nos pegan, pero es de lo que genera alto impacto, porque finalmente incide en la toma de decisiones locales. Por ejemplo, el tema de los migrantes ahorita que murieron en un incinerador espontáneo y que se ha desatado una serie de controversias, que si es culpa del gobierno, que si es culpa del Estado, porque no es lo mismo gobierno que Estado, tú esto lo entiendes mejor. Y nos afecta porque La Piedad es un pueblo, una región generadora de mano de obra, de migrantes. Y por supuesto que inmediatamente que pasa una situación de esas, dice, podemos tener un familiar nosotros ahí, cualquiera. La situación, por supuesto que nadie estamos exentos. Bueno, para acabar pronto, la máxima capacidad de ingresos que tiene el país es de migrantes. Es de migrantes. Ni siquiera petróleo, ni siquiera la CFE, ni siquiera Pemex. Es de migrantes. Este país está construido por los migrantes. ¿Para qué? Que no han sido reconocidos, eso es otra cosa, pero esa es la realidad. Y pasó en México con migrantes extranjeros, con migrantes centroamericanos, sudamericanos, pero eso pasa a los mexicanos en los Estados Unidos. O sea, es una cadenita de desconocimiento de los derechos humanos, del tratamiento como personas a quienes van en tránsito. La migración es un derecho humano, un derecho universal. Lamentablemente estamos sujetos a las controversias del llamado derecho internacional, en el que influyen los factores de límites territoriales, las llamadas fronteras. Y eso deja mucho que ver, porque el ser humano de la antigüedad, los primeros homínidos que se trasladaban de un lado a otro, siguiendo el alimento, nunca reconocieron una frontera. Conocían los límites que les establecía la propia naturaleza, los ríos, los mares. Las fronteras son totalmente un constructo social, es un invento, político, favorecedor, segregador, ¿no? Y podemos hacer análisis muy interesantes. Primero, las potencias mundiales van, invaden y colonizan estos pueblos y después se cierran. Ellos sí hicieron la migración impositiva, una migración totalmente colonizadora, totalmente encarnizada. Entonces, cuando nosotros ahora vemos que ellos cierran sus fronteras, pero la gente de esos pueblos tiene que regresar a buscar lo que se llevaron de una manera a lo mejor no pensada o no consciente, pero si las riquezas se las llevaron y las generaron, pues la gente tiene que buscar satisfactores para subsistir. Entonces, ahora sí pusieron fronteras para que ellos no vayan a regresar, ¿no? Entonces, este tema de la migración, para empezar, en lo local, debo de decirlo, en Michoacán, en La Piedad, en Pénjamo, qué poco reconocimiento se les hace a los migrantes. Honestamente lo he dicho yo, ni siquiera el único lugar donde puede haber algo es en Degollado, que hay un monumento a los migrantes, porque la sociedad de migrantes es muy pujante para esta región. Pero acá en La Piedad, en Pénjamo, en otros municipios, ahora hay presidentes que la verdad es que se hacen mucho alarde de sus migrantes. Por ejemplo, conozco de primera mano al doctor Infante en Ecuandureo, que sí que por sus migrantes siempre reconoce que las políticas públicas o muchas de las cosas que se realizan en Ecuador es por ellos. Pero acá, de verdad, ni siquiera Sí, hay palomas mensajeras, estos programas para que vayan pero son programas de los últimos años. Pero no son programas sustanciales. No. Son programas meramente sentimentales que no son menos importantes, pero no, están construidos pensando en una idea totalmente integral. De decir, a ver, ¿qué va a pasar con estos migrantes que van a regresar en el futuro?
¿qué vamos a darles o cómo los podemos atender? Pues aquí están ya muchos de ellos sentados alrededor ahí del jardín principal, jugando damas chinas, platicando. Pero esos a lo mejor fueron los triunfadores, pero hay muchos migrantes que son expulsados que regresan derrotados. Sí. De que vienen de allá y que entregaron muy bien o mal su vida a Estados Unidos, pero que no tuvieron un sistema de pensión, ni allá ni aquí, ¿verdad? Aquí es más leonino, allá por lo menos un poco más fair, dirían los güeros, ¿verdad? Más justo. Entonces, lo que estamos viviendo con el tema migrante y sobre todo lo que me llama poderosamente la atención, si algo hemos pedido como sociedad, los gobiernos no, los gobiernos, ni el azul, ni el verde, ni el morena, ni ninguno ha pedido un trato verdadero, golpeado sobre la mesa exigiendo un trato digno a sus migrantes. ¿Hubo la oportunidad? Claro que lo hubo. Por supuesto que en la modernización del TEMEC la hubo, la tuvo Peña Nieto y quien lo confirmó ese tratado fue Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que lo hubo. Y ni siquiera pidieron un trato digno a través del Tratado de Libre Comercio para los migrantes. Y entonces el pueblo de México se ha gritado, en la sociedad, que es cuando usted dice el Estado, no, el gobierno de México no ha servido para nada en el tema migrante, ni exigir de sus migrantes. Pero lo que hemos pedido es ese trato digno. Y nosotros no tratamos dignamente a esos migrantes que todavía vienen de paso, ni siquiera vienen a quedarse al país, son de paso, ni siquiera violentando los derechos humanos fundamentales, que todo individuo tiene la libertad de transitar por un país. Claro. Y este gobierno que se dice humanista violenta derechos humanos, por supuesto que los violenta a todas luces, porque somos la puerta trasera de Estados Unidos, querramos o no. Que en el discurso digan que no, y que los gringos y que los republicanos, no es cierto. Cuidamos su frontera a Estados Unidos y lo tienen con un pie aquí para poder seguir esa política exterior violentando derechos humanos de manera sistemáticamente. A los migrantes se les debe muchísimo desde los años 50, 60. Ahí está Francisco, el Paco Velázquez, mi amigo. Buenas noches, saludos a ambos, un fuerte abrazo desde mi lindo y querido Pénamo. Él es un verdadero migrante. Él se fue cuando era joven, cuando era niño, y regresa amando a su tierra, iniciándolo, y él me podrá decir si es mentira o es verdad lo que digo. Hay programas para bienvenidas de los migrantes. Paco, tú eres un migrante de veras, de esos que admiro. Y que son símbolo de decir cuánto se ama a su tierra, y tú vienes, ya hasta te cuesta trabajo hablar español, pero vienes y regresas porque amas tu tierra. Entonces un fuerte saludo para todos esos migrantes y mi reconocimiento, pero es un grano de arena en una playa, en un mar, lo que estoy yo diciendo acá, pero mi reconocimiento sí lo tiene. Sí, decía, cuando empiezan a enviar sus cheques y el sistema bancario estaba todavía muy incipiente, aquí floreció un negocio tremendo, una oportunidad económica para ciertos comercios, porque llegaba el cheque y la persona beneficiaria tenía que ir, el banco le decía, dame una firma de conocimiento, y entonces iba a determinadas casas comerciales donde le ponían un sello, le firmaba ahí el administrador o el gerente o el cajero ahí de la tienda, pero le cobraban una comisión por darle la firma de conocimiento. Era un contubernio, una sinvergüenzada entre el comercio y los bancos, pero ganaron un dineral. Siguen ganando, hombre. Lo siguen ganando. Siguen ganando. Ejercían un control. Electra, las tiendas de cambio que dicen ahora que son políticos ejercen muy un control de cambio, claro. A los migrantes a manos llenas, hombre. Entonces, los desconocidos realmente son ellos, porque cuando tú buscas a una persona de esos, igual que la alta burocracia, hay una serie de laberintos, de vericuetos donde te entorpecen absolutamente todo trámite, de manera que no es posible hablar con ellos. Intenta buscar a Salinas Pliego. Voy a dar un ejemplo ahorita que lo mencionaste. Alguien obtuvo un crédito en Electra, en Banco Azteca, que es lo mismo. Finalmente son concesiones que el gobierno debe revisar. Las concesiones, sí, aunque digas, debe revisarlo. A lo mejor pues... Lo debe, sí, el mandato lo tiene, ¿no? Pero la obligación la tiene. Entonces, pero que lo vaya la voluntad, eso es lo que no creo. Alguien de una colonia que no sé ni cuál es, da un número, pero resulta que yo llevo más de 50 llamadas de 30 o 40 números que no conozco. Por cortesía, respondo.
Y les empecé, desde la primera llamada, le digo, no soy la persona que busca en el teléfono, el número tiene más de 20 años conmigo, mira, y entonces me dicen, oiga, comuníquese usted. Le dije, yo no tengo ningún interés en hablar con ustedes. Mande un correo. No les voy a mandar ningún correo, ustedes me están llamando, diga que yo levanto un reporte de que no me vuelva a molestar, no soy la persona que buscan. Bueno, me llama otro, le digo lo mismo, hasta que les dije, dígale a Ricardo Salinas Pliego que me saluda la más vieja de su casa y que no sea la sirvienta, que sea su madre, para ver si así, que él se comunique conmigo. Porque, bueno, muy buen efectivo, muy efectivo su sistema de cobranzas, pero muy malo para pagar. Ahí anda él con un montón de problemas. Lo están presionando para que se declare en quiebra, para que y realmente el gobierno federal pudiera recoger y revisar las concesiones de las que disfrutan muchos, en muchos sentidos, no nada más en la cuestión de banca y en la cuestión de los medios de difusión, como son radio y los gobiernos televisión. En los tres niveles de poder, hay que decirlo, en los tres niveles de gobierno jamás han implementado Dejan mucho que desear. Una política interesante, incluyente para tratar de ahora, llegar. Hasta parece que hacen todo lo posible para mandar. Y ahora yo, de verdad, a mí quisiera ver un análisis de economistas. No soy economista. ¿Cómo me gustaría saber economía para decir, bueno, eso de los 17.50 del dólar, ¿favorece a México o desfavorece? Para empezar, los migrantes son los que sostienen este país, para empezar. Y entonces si les devalúas su tipo de cambio, yo creo que es un golpe fuerte para su economía de las familias migrantes. No es lo mismo mandar un dólar de 20 pesos que de 17, para empezar, ¿verdad? Para empezar, la Profeco no sirve para un cacahuate, porque los precios del dólar bajaron, pero las cosas que se compraron a 20 o que valían a 20 dólares no bajaron de precio, ¿verdad? De acuerdo al dólar. Si se tasaron en 2,000 pesos porque el dólar estaba a $100, siguen costando 2,000 pesos. Entonces, es que esa es una economía surrealista. Hay mayor ganancia para México. ellos. Qué bueno que el dólar está a 17.50, ¿verdad? Porque yo sigo vendiendo mi producto como si el dólar valiera a $20. Entonces, no soy economista, pero tengo sentido común. Y me pongo a pensar, decir, ¿qué nos favorece eso a México? Más allá de la macroeconomía, ¿no? Las macroeconomías son muy interesantes, pero tienen un nombre y apellido los beneficiarios de ella. Se llaman Juan Torres, Carlos Jiménez, ¿verdad? Se tienen apellido, tienen nombre, y entonces, ¿qué se benefician ellos con una economía o macroeconomía de 17? No soy economista, pero de entrada, eso a mí me brinca poderosamente la atención. Qué bueno que baja el dólar, sí, pero ¿dónde están los precios de los insumos bajados? A través de supervisión de precios, en donde haya un control de precios para que sean verdaderamente justos de acuerdo a sus tipos de cambio. No veo una política que tenga una continuidad, una estrategia para que el pueblo verdaderamente se refleje. Yo lo he dicho de manera sarcástica aquí. ¿Qué sabe la abuelita o la señora madre soltera que va a comprar su kilo de huevos a la tienda y sus tortillas, que el dólar está a 17.30, 17.50? ¿Qué sabe? ¿Qué le interesa? Eso es lo que yo quiero entender. O al ciudadano común, las fluctuaciones económicas de la casa de bolsa, de los mercados bursátiles o mercados especulativos. No tenemos un solo peso ahí. ¿Qué nos importa si suben o bajan, si quiebran o tocan campana por el triunfo que hayan obtenido? ¿En qué beneficia eso a México? Es un mercado altamente especulativo, incluso. ¿O es porque México es verdaderamente potencia o es porque tan dañino en México que los granos, la producción agrícola, los alimentos, las forrajeras, empezaron a cotizarlos con la bolsa de Chicago? De acuerdo, pero los habían de pagar también con los precios que están pagando allá en Chicago, porque nada más te hacen la venta. No, sí lo hacen. A cómo se venden allá. Sí, ese es el precio, porque pero, todos se indexan, es correcto, sí, van amarrados. La diferencia es que, por ejemplo, la bolsa de Chicago no cotiza el maíz blanco, cotiza el maíz amarillo. Y acá los intermediarios y los acaparadores ponen un precio al maíz blanco. Pero alguna vez alguien que se encarga de estos o que conoce perfectamente me dijo, mira, no se benefician tanto porque más o menos está esto y esto y esto. Y lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que este campesino mexicano pueda competir cuando aquellos tienen subsidios verdaderos. Miren, yo conozco cómo viven los rancheros. Le dan un trato de gran productor.
puedo decirlo y no me gusta decirlo, pero he vivido en esas comunidades, en esos pueblos pequeños de Estados Unidos, ¿verdad? En un pueblo que se llama Jerseyville, donde abres la puerta de donde yo vivía y están milpas y milpas y milpas donde no se acaba ni frijol, ¿verdad? Porque ellos lo venden al etanol y lo exportan. Pero tienen una calidad de vida, unas camionetas, unas casas, unas propiedades que dices, ah, caray, estos rancheros tienen otra naturaleza, no son los rancheros mexicanos o esos que iniciaron la revolución con pantalones de manta y que tenían la tierra y que la querían para subsistir. Entonces lo pones a competir a este mexicano que tiene como herencia la tierra de su padre que la trabajó, con esos cabrones que tienen verdaderamente tractores y tierras y subsidios norteamericanos importantísimos para que produzcan. Pues de qué se trata, de qué lado están nuestros gobiernos, ¿no? Esa es la gran pregunta y esa es la gran incógnita que tiene esa respuesta. Es lo paradójico. Sí ocurre en México ese tipo de casos, pero se los dan a los que ya están industrializados, a los que ya tienen. O sea, no hay un equilibrio, no le cargan al otro brazo de la balanza para que los que no han accedido a ese desarrollo lo hagan. Lo hacen, entonces, porque según generan mano de obra y generan dinamismo económico, pues sí, ¿verdad? Si una agroindustrial pone, pero es lo que yo digo, síguese apoyando la prevalecencia o la supremacía de alguien sobre otro ser humano. Es decir, el que van a contratar siempre lo van a contratar por 200 pesos, 300 pesos, supeditado, jordanero, si a lo mejor muchas veces sin derechos sociales, y si los llegan a tener por los derechos sociales son lo mismo o nada. En fin, esa es la dinámica. Y si usted cree que este programa no tiene que ver con su vida, es lo que decimos, claro que sí tiene que ver. Hablamos de la calle, o que si no hay un bache, o que si no sirve el semáforo, o que si el regidor se fue de vacaciones. No, estos programas son de una naturaleza que sí impactan y que tratamos de hacer ese análisis porque eso impacta. Bueno, eso impacta en su mesa todos los días. Para probaditas de impactos fuertes en temas locales, casi al final vamos a manejar alguna cosa. Para que esté al pendiente, porque de verdad sería bueno incluso que si tiene la oportunidad de pedirles a otros o de ayudarnos a, ¿cómo se le llama, Lupita? A difundir el programa, a replicarlo, a estarlo, que lo compartan. Que lo compartan, eso, que lo compartan, no conocía, no recordé el término técnico. Porque vale la pena lo que vamos a presentarle casi al final, de verdad. Va a sacar ronchas aquí en el rancho. Volviendo al incendio en Chihuahua, muchos especulan que la culpa es de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que la culpable es la Secretaría de Gobernación. Uno, porque es la que maneja a migrantes, el Instituto Nacional de Migración, que es Gobernación, y el otro porque es el que debe garantizar el tránsito de los migrantes y es el que lleva las relaciones de México con el mundo. La verdad es de que estaba bajo custodia o bajo control del gobierno del Estado, no estaba, ese centro de migración. Y lo peor, ahora les ha dado a los gobiernos panistas, les dio por subrogar servicios, algo que es responsabilidad del gobierno entregar. Contratan a un particular, hacen negocio el particular entregando el servicio o simulando que entrega el servicio y el gobierno se deslinda de la responsabilidad y el otro se deslinda de hacer las cosas conforme a un catálogo que mandata la ley. Eso obedece mucho a economías es una cuestión comerciales totalmente capitalistas, ¿no? Que obligaciones que tiene el Estado los subsidia o bien los otorga a particulares para que presten ese servicio, ¿no? Eso sucede, digo, eso funciona bien en economías diferentes, ¿no? No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, yo no soy partidario de que diga que está mal, estoy partidario de que se cumpla. Es el caso de ese Qué bueno que se haga, ¿no? Pero que se haga bien, ¿no? Como por ejemplo las guarderías ABC. Sí, que se haga, no importa si el Estado no alcanza a cubrir guarderías, porque la madre está bien que se dé la facultad a particulares de prestar esos servicios, siempre y cuando, o sí y solo sí, sea totalmente en beneficio del pueblo, no en beneficio de unos cuantos. Entonces, digo, si el Estado mexicano no alcanza a cumplir cosas, pues está bien. Hasta las cárceles construidas por particulares, administradas por particulares, presos del Estado, presos que han delinquido ante la sociedad,
son procesados y los depositan ahí, están a merced de un interés particular. Porque le cobran... En este país muchas obligaciones del Estado están privatizadas, las carreteras. Y está sucediendo todavía. Y la sigue haciendo Andrés Manuel y lo siguen haciendo todos. Bueno, ha respetado, no que lo siga haciendo, ha respetado esa subrogación, pervive, persiste. Pudo haberlos aniquilado, pudo haberlos pues, acabado, por supuesto que los pudo. Deberían todos lo han hecho, y yo no estoy en contra, pero de la construcción, no de que vayan y pongan sus casetas. Que el Estado lo pague y que lo haga el Estado. Está bien, ¿sabes qué? Yo no tengo mano de obra suficiente, capacidad técnica, capacidad maquinaria, capacidad todo. Tú haz la compañía. Pero espérame, ¿pero por qué voy a poner una caseta? Dicen en el extranjero, ustedes mexicanos son tontos. La pagan una vez por haciendo la carretera y luego la vuelven a pagar cuando les ponen la... Cada que pasa. Y la volvemos a pagar cada que consigue usted un huevo, porque el que paga el huevo le pone el precio de su huevo cuando... el tema de movilidad es porque paga la caseta, el camión del huevo. Entonces la estamos pagando de manera cotidiana, diaria, sistematizada. Y nadie dice nada en eso. Y lo siguen haciendo estos gobiernos, ¿eh? No nada más los priistas y los panistas, los morenistas también lo hacen. Hay 9 detenidos, entre ellos encontraron al que causó el incendio, peló un par de cables de electricidad, los juntó, hizo chispas, sacó una colchoneta. ¿Y quién era? Y una vez, ¿Era un migrante? No, es un agente de inmigración contratado por la empresa privada que es la que se encarga de administrar y dar mantenimiento a ese centro de inmigrantes. Entonces, hay una filmación que está por ahí de manera subrepticia, la han manipulado mucho, pero ya ven la persona que provoca el incendio, que prende la colchoneta y la avienta, la lanza sobre los demás colchones, provoca ya el incendio. No es lo mismo quemar una colchoneta que quemar un conjunto de honestamente debo de decir colchones. Que el público no conocía que eran una institución privada o privatizada ejecutada por un particular. Sí. Todavía eso existe aquí con estos gobiernos. Les digo que es lo mismo. No, yo no veo diferencia en mi vida o en la de nadie, si sea Morena, si sea PRI, si sea PAN. Yo lo digo y lo vuelvo a decir y lo vuelvo a confirmar. Es pueblo versus partido político. No se dejen engañar. El caso es que hay 40 muertos y hay que el hacer... Instituto de Migración sea operado por un particular. La responsabilidad del Estado... el Estado firma, es irrenunciable. El Estado firma los convenios con Estados Unidos para ser tercer país seguro, lo que ustedes quieran, lo confirma Andrés Manuel. Ellos, ¿verdad? Esos que dicen que los otros son los neoliberales, que son los conservadores, esos lo confirman. Digo, mis críticas son desde la izquierda, ¿eh? Los otros, ¿qué defiendo a los panistas y priistas? Son peores, mucho peores, si lo puedo decir. Pero estos no se quedan atrás. Entonces, dicen en el discurso que somos libres, les cuidamos el patio trasero, les firmamos como tercer país seguro. Los migrantes que van a Estados Unidos o que los mandan para México, que sean de otros países, tenemos que crear una institucionalidad o una estrategia para darles una acogida, y entonces privatizamos esas cárceles para migrantes ecuatorianos, venezolanos, cubanos, para que puedan estar en el país. Pero el dinero se los vamos a dar a unos particulares, todavía en estos gobiernos. Bueno, si eso no es neoliberalismo, pues entonces a mí que alguien me diga si eso es socialismo. Si eso no es neoliberalismo, a mí que me digan qué es. ¿No es cierto? Si eso no es neoliberalismo... Pues es neoliberalismo puro. Puro. Bueno, cambiamos un poquito de tema. Viene el fin de la época de tiránica en el Instituto Neoliberal Electoral. Ahora sí ya va a poder llamar... Otros neoliberales. Se le va a poder llamar Instituto Nacional Electoral, en el que a base de triquiñuelas Lorenzo Córdoba se quedó ahí desde el 2012, fue electo, pues es una elección interna, entre comillas, no es una cuestión de democracia. Lo proponen, lo votan los diputados y lo habilitan. Entonces tuvo la ocurrencia a medio periodo, o más bien al final de sus 6 años, de cambiarle el nombre al instituto. Sí. Es decir, se llama Instituto Federal Electoral, vamos cambiándole el nombre a Instituto... Pero eso fue con iniciativa de Moreno. Nacional Electoral. Ellos lo cambiaron por iniciativa propia. Eso entonces, lo cambió el Congreso. Le cambia... No, pero no fue iniciativa de Moreno, te voy a decir por qué. Pero Moreno era la Lo mayoría del Congreso. aceptaron, no, todavía no lo era. ¿Cuándo lo cambiaron al INE? Al INE todavía no era.
Okay. Todavía no era, fue en el régimen de Peña Nieto. Otra fue con Peña Nieto. Fue con Peña Nieto. Okay. Entonces ahí pactan los partidos, de que como ya terminaba, pero cambia de nombre, pues que se eche los otros 6 años. Y el sinvergüenza se echa los otros 6 años. Entonces, desde el 2012 hasta ahora... Ya se ve acostumbrado. El otro tipo... Tipo Porfirio Díaz se ve acostumbrado, sí, ¿no? Sí. Ya tipos dictatoriales ya se ven acostumbrados. El administrador del Instituto Electoral cumplió 30 años, el inmundo Edmundo Jacobo, al que corrieron. Va y se queja ante las autoridades. No fue a conciliación arbitraje, no fue a que lo atendieran donde va un trabajador, él fue ante la Suprema Corte de Justicia y lo atendieron. Estudiaron su caso, son muy estudiosos de esos casos, y determinaron que debía ser reinstalado con los salarios caídos, y le dijeron, muy bien, solamente que su cargo ya desapareció. En el momento que lo removimos, el cargo desapareció porque entró en vigor un proyecto distinto. No, pues para eso, este otro tipo, Lainez. Javier Lainez Potisek, también de la Suprema Corte de Justicia. De la Suprema Corte de Justicia. Hay veces que es Suprema de la Corte. Tremenda Corte. Hay veces que sí digo Suprema Corte y hay veces que digo Suprema Corte, ¿verdad? Cuando les interesa cuestiones políticas es Suprema Corte. Quien ha sido consejero y ha sido empleado de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto. Eso hay que puntualizarlo muy bien. Saber quién es, ¿no? Por tus hechos seréis conocido. Eso hay que decirlo muy bien, ¿verdad? Un hombre que le debe todo, pero le debe todo a los panistas y a los priistas. O sea, le debe toda su carrera judicial, su carrera en el servicio público, toda se la debe a los panistas y a los priistas. No lleva al pleno de la sala, al pleno de las... Bueno, es por cuestiones técnicas. Y él solo... ¿no? Es una garantía para que les da a los ciudadanos, eso sí. Él solo inhabilita el plan B del presidente de la República. Eso sí es válido. Lo invalida y entonces opera el retorno a un cargo inexistente ya de Edmundo Jacobo. Y dicen, bueno, ya no está el cargo, pero tengo derecho a que me sigan pagando lo que me pagaban. Lo reinstalan, ve que ya está haciendo más bien el ridículo porque queda exhibido ante la sociedad mexicana y por el poquito pudor que le queda, la vergüenza que le queda. Ayer o antier renunció al cargo. Sí, pero porque le van a dar 10 Se lleva más de 10 millones de pesos en compensaciones. Le van a dar 10 millones de pesos, ¿no? Que el trabajador mexicano de a pie, campesino, que nada más tiene sus manos como fuerza de producción, pues 10 millones de pesos no los alcanza a ver ni su generación presente, ni la futura, ni 2 o 3 más juntos. Y ese tipo estuvo 30 años en el cargo, 30 años cobrándole a los mexicanos y al final recibe una compensación extraordinaria, exorbitante, ofensiva. No estoy en contra de que alguien gane bien por lo que sabe y por lo que hace. Yo no estoy en contra de ello. Por supuesto que el conocimiento tiene un valor, ¿no? Y aquí lo hemos dicho, las horas nalga que se aplican por el conocimiento tienen un costo. El problema es cuando se devengue, cuando se justifique. Yo no estoy en contra de que alguien gane mucho dinero, yo no estoy en contra. Yo estoy a favor de ello, pues para eso se quemó las pestañas toda su vida y entregó su vida a ello. Pero lo que no estoy en contra, lo que no estoy a favor es que no lo devengue. Que no, y si son cuestiones públicas, que se sirva al público. No que se sirva de lo público. Yo no estoy en contra de ello, ¿no? Que si alguien gana 2, 3 millones de pesos porque es un erudito y verdaderamente es intachable su reputación, su dignidad, su postura, su integridad, que bien haya. Le sale barato a la nación 2 millones de pesos mensuales. A la nación bueno, no ni siquiera, bueno, hay cargos públicos que tienen a sus familias trabajando aún en estas administraciones y en las otras que no le paguemos 2 millones de pesos a un presidente consejero que va a fundamentar las bases del Estado mexicano en la democracia, se los pagamos riendo, pero sin problema alguno. El problema es que no se devenguen. Pero están para resolver problemas, no para generarlos. Claro. Y ellos son parte del problema, no de la solución. Ese es el grave problema, se convirtieron ellos en un lastre
12 años Lorenzo Córdoba, bueno, no quieren. Se volvieron un lastre para el país, para la sociedad, para las instituciones y su viabilidad misma. Y encima de todo, se dieron una vida constituidos en autoridades inapelables. Sí, claro. En las que hicieron y deshicieron. Entonces, esa es la parte que debe entrar al debate, al análisis, y que debe entrar también en una cuestión de futuro, en una cuestión previsoria, para que no nos vuelva a suceder. ¿Cómo? El gran problema ahora es... Perdón, No, pero el gran problema es que salen estos priistas, panistas, y los morenistas proponen morenistas. Ese es el gran problema. Sí. Vuelvo y la razón me la da la historia. Soy el único cabrón que habla de esto. Con todo respeto lo digo. No estoy borracho, se lo juro que no. Pero de verdad lo digo. Estamos en medio de la clase política. Salen panistas, ahora quieren meter morenistas. ¿Sí? ¿Cuándo entran los ciudadanos? Los 120 millones. Yo he estado viendo últimamente el debate. Y usted no me desmiente. Pero parece que estamos en una obra de teatro. Peleándose los moros contra los cristianos. Los aztecas contra los españoles. ¿Verdad? Hablando de la guerra civil norteamericana, el ejército del norte contra el ejército del sur. Parece que es una obra de teatro. Ellos están peleando el poder. Y el pueblo metido en sus problemas cotidianos del día de salir a trabajar y de trabajar. Pero ellos están allá dando su función. Ellos peleándose por el cargo, por el papel protagónico, por tener el poder. Y el pueblo rajándose la día con día, salir a trabajar, a ver cómo lleva el plato a la mesa, cómo produce, sorteando problemas de delincuencia. La gente de la Ciudad de México sorteando los problemas del metro. Pero ellos están haciendo campañas políticas. Ellos están buscando cómo controlar los órganos de poder. Mientras el pueblo cada día ve cómo su hijo, la educación, el niño, de verdad... ¿Qué falta hace el civismo? ¿Qué falta hace amor a la patria? ¿Qué falta hace gente entregada verdaderamente a su pueblo? Ellos están allá. Estos quieren sacar a los panistas y a los priistas, pero quieren meter a sus morenistas. Digo, me vuelven a dar la razón. No hay morenistas puros, además. Vienen... Bueno, pues los que son afines que le van a servir para tener beneficios. Los que están dando bandazos de un partido a otro. Pero por cuestión ideológica ni me opondría. No. Yo lo he dicho y lo he dicho, soy de izquierda. Qué bueno que por lo menos en el papel esos que se dijeran, bueno, ideológicamente vamos a tener representantes así, qué bueno. Pero no, le van a decir, bueno, tener un sueldo de 150, 200 mil pesos al mes para hacerle el favor a estos, para que sigan perpetuándose en el poder, no pasa nada. Soy morenista, ¿verdad? Y digo, estoy en la lucha, como muchos que veo que escriben, compañeros en la lucha. Qué jodidos has estado tú en la lucha. ¿Qué sabes de la lucha estos morenistas? No. ¿Qué saben de la lucha de este país? ¿Cómo se han conseguido los derechos? Que ni siquiera, es más, ni siquiera la han leído, hombre, que por lo menos lo que pasa es que no se sienten así, pero son oportunistas. Es alguien que de repente salta a un foro y alguien lo apapacha y entonces dice, ya soy figura. ¿Figura de qué? No, ya hago política. ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿qué sabes? ¿Qué traes? ¿En dónde has estado? Lo que estás comentando ahorita. No, nomás ya, como dices tú, ya somos camaradas, ya somos compañeros, ya... En la lucha, compañeros, estamos ya en la lucha. Ya es historia, sí. ¿En la lucha de qué? No. A mí que me digan en la lucha. No, pues dan lástima, aunque llegan a acomodarse muchos de ellos, lamentablemente en todos los partidos, esto es algo que vemos, basta meternos al canal del Congreso, ver los debates, el nivel de debates, escuchar lo que son capaces de proferir unos y otros. Algunos intentan guardar la compostura, algunos hacen ciertos comportamientos decentes, pero la gran mayoría deja mucho que desear. No tienen formación política, no tienen solidez en sus convicciones, no se nota o no saben ocultar que lo que los tiene ahí es otro factor, ni siquiera una valoración de carácter político. Son alfiles o son peones de un grupo y representan intereses. Entonces, eso es lo que están haciendo ahí, cuidando, protegiendo, custodiando intereses, promoviendo partidas de gobierno, partidas económicas para determinados programas que única y exclusivamente benefician a ciertos grupos.
Entonces, muchos diputados locales, diputados federales, no son más que representantes de grupos o de clubes económicos. Eso es lo que son. Es triste, pero es la verdad. Y ahorita con el incendio de este depósito o esta cárcel disfrazada de un centro de retención de inmigrantes, están saliendo un montón de oportunistas a dar opiniones, diputados incluso, diputadas incluso, opinando sobre lo que debería haber hecho la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero yo no estoy pero lo hacen, el problema es que tengan la legitimidad para hacerlo. Lo hacen sin conocimiento de causa y lo hacen a posteriori. Lo hacen con lo que leyeron, con trascendidos. Ni siquiera traen una información en la que digan, me sostengo en esto. No. Se dejan ir con corrientes de opinión. Y un diputado no está para eso, ¿no? Con intereses. Con intereses. Bueno, finalmente, el próximo 3 de abril, ya el lunes, dejan de trabajar, por fortuna, tanto, yo escribí aquí Ciro Córdoba y Lorenzo Murayama, al revés, volteado para atrás, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama dejan de ser funcionarios del Instituto Electoral, del Instituto, este ente que ellos sienten que formaron, y ciertamente más bien lo deformaron. Ya termina, y están ahorita pues ya haciendo sus trámites de liquidación. Sin embargo, Lorenzo Córdoba fue a hacer un viaje de turismo político a los Estados Unidos, a Washington, a buscar a Luis Almagro, allá de la Organización de Estados Americanos. Luis Almagro es un intervencionista, un golpista que ha participado en varios países de Centro y Sudamérica para desestabilizar, y lo ha intentado en México. Por fortuna se ha topado con la opinión del presidente de la República, donde lo para en seco. Entonces, al grado de que Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de un organismo paralelo a la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué? Porque este organismo, pues manejado por Washington, ha dejado de representar los intereses de libertad y de democracia en América Latina. Allá fue a dar Lorenzo Córdoba a explicarles el proceso mexicano y a decir que está en peligro la democracia en nuestro país, cuando los peligrosos para la democracia pues son ellos y los intereses que representan. Yo diría que los partidos políticos, ¿no? También, es peligroso también, que el Instituto Nacional Electoral quede en manos de morenistas, ¿no? O afines a ellos. En realidad sí tiene razón, se ha acotado, tan cortos, ambos creo que no satisfacen las necesidades del pueblo, y en esas estamos en el tema. Pero es un tema, yo voy a hablar de un tema que también no sé si se hable mucho en las tribunas, pero creo que Andrés Manuel tiene que estar muy listo, ¿verdad? Por él, no digo por mí, yo ni siquiera participo en Morena, ni tengo intereses, y ni siquiera comulgo con la gente que está en Morena, ¿no? O la gran mayoría de los que están en Morena, lo debo de decir. Conozco muchos de ellos que ni siquiera conocen la historia, ni siquiera saben qué es la lucha, pero ahí están mamando del presupuesto público, ¿no? Entonces, Andrés Manuel ha tenido dos temas que a mí me han llamado poderosamente la atención. Primeramente, opina de un tema cinéfilo, ¿verdad? En el cual sale una propuesta cinematográfica desde una visión crítica de alguien, de un señor Viva México. Estrada, Viva México, y en el cual Andrés Manuel dice peliculería, menospreciando, bajando, simplemente porque él no la he visto, no puedo decir sí o no, si no es el México. Yo creo que este México no ha cambiado, sigue siendo el mismo México de hace 30 años, del 94 para acá sigue siendo el mismo México. Puedo decirlo con bolitas y palitos que sigue siendo el mismo México, no veo que haya cambiado. Mismos números de muertos, mismos pobres, si no es que más pobres, mandando mano de obra a Estados Unidos, la violencia totalmente fuera de control. Los funcionarios públicos tratando igual. Los mismos se ponen pristas, nada más se pusieron las de morenistas, ¿verdad? Y su gabinete pues llenos de pristas, en el Michoacán pues llenos de pristas, de perredistas. En fin, yo no veo que haya cambiado este país, ¿por qué se enojan? Pues yo veo lo mismo. Pero que está sacando la verdadera parte de lo que es Andrés Manuel López Obrador. Siempre lo he dicho, atrás de Andrés Manuel López Obrador hay asesores políticos
porque siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, los grandes dueños del dinero están incrustados en el poder junto con Andrés Manuel López Obrador. Los del aeropuerto, los que construyen el Tren Maya, los banqueros, los dueños de las televisoras, los de los medios de telefonía, ellos siguen haciendo negocios a expensas y protegidos por el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Si no me cree, vean. En fin, pero critica y está sacando lo más genuino de Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Yo lo critico desde la izquierda y lo vuelvo a decir, una crítica, pero también hay que decirlo la verdad, antes no había estas críticas. Recordemos cuando salió aquella película de Luis Buñuel, Los Olvidados, ¿verdad? Ni siquiera alcanzó a ser. 3 días en cartelera. 3 días en cartelera. La enlataron. Y fue censurada cuando estaba Luz Echeverría, si no mal me equivoco, como secretario de Gobernación. Era imposible que saliera una película criticando a la sociedad mexicana y a los gobiernos. Hoy sale, ¿no? Y sale a la luz pública, aunque Andrés Manuel saca, ¿verdad? Descalificando totalmente esta película. Cuidado, porque lo que ahora le dio fue más foro a esta película, ¿verdad? Entonces, ahí es un tema interesante. Segundo tema muy interesante. Andrés Manuel dice, no voy a meter las manos en el tema de migración con... Por supuesto que tienes que meter las manos. Si tú eres el representante del Estado mexicano, no te puedes lavar las manos como Poncio Pilato para saber quiénes son los verdaderos responsables. Al contrario, el discurso es voy a llegar hasta el fondo de las investigaciones y exigirle al fiscal del Estado que entregue cuentas y rinda cuentas. Cuidado, se está equivocando en un momento crucial para, por lo menos, tener gobiernos un poquito más sesgados a la izquierda. Vuelvo a decirlo, no es de izquierda, pero por lo menos un poquitito más. Entonces, se está equivocando y se está equivocando muy fuerte en estos temas, en varios temas en los cuales está señalando cosas como diciendo, si cambio a los abogados no voy a tener... Momentito, no todos somos como la clase que ellos conocen. La gente importante no está mamando del gobierno, no está mamando ni buscando puestos públicos como sus hijos, como su gente, ¿verdad? La gente que verdaderamente tenemos una formación ideológica profesional, o nos vamos a chingar a Estados Unidos a lavar platos, o nos vamos a estudiar. Nos vamos a trabajar. Hay muchas Entonces, maneras. Que no diga esas tonterías, se está equivocando. Y Hay muchas maneras de empujar un proyecto político, no necesariamente es desde un cargo, claro, por designación o por elección. No, ni siquiera de se puede servir a una patria. Me parece que estamos haciendo eso, incluso muchísimo más efectivo, más contundente, más firme, más sólido que lo que hacen algunos diputados del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, del Ecologista, de los tutti-frutti que hay por ahí. Me parece que es mucho más fuerte lo que nosotros sostenemos y que muchos de ellos ni siquiera tienen la capacidad de entenderlo. Además, están supeditados. Se quedarían en el limbo. A perder su autonomía, su libertad de pensamiento para seguir dentro del erario público. Seguir teniendo un ingreso público. Jamás veré un diputado de Morena contradecir al presidente o al coordinador de su bancada, decir, discúlpeme, pero yo discrepo de esto, porque creo que solo está en beneficio de que presentemos ternas. Así no las podemos aprobar. Vamos a buscar a la academia, a organizaciones sociales, a eruditos, a otras personas para que formen parte del Instituto Electoral. Pero no es cierto. Les dicen ahora pomposamente perfiles. Vamos a ver si tiene el perfil. Mira, por la película esa que Viva México me hizo pensar un cineasta ruso muy, muy famoso que hacía documentos muy importantes, Sergei Eisenstein, vino a México a filmar Que Viva México en el siglo pasado, muy a principios del siglo pasado. Y generó una corriente muy fuerte porque esa película, Que Viva México, se exhibió en la Rusia. Entonces... La Rusia en el tema posrevolucionaria, ya había pasado la Revolución de Octubre. Recordemos que la Constitución rusa bolchevique es de 1917. Es del 17, ya se había dado el alzamiento armado ruso, ya se había consolidado o estaba en consolidación la Revolución de Octubre, que es más o menos contemporánea con la Revolución Mexicana.
solamente que, bueno, pues han sido países un poco más desarrollados. Es envidiable eso, que aquí no nos han dejado desarrollarnos, pero vino Einstein, hizo unas filmaciones, se llevó sus rollos, sus latas, todo. Hay películas en México de esa película, ojalá se pudiera por ahí conseguir, buscarla, no sé si en alguna de las plataformas que distribuyen filmaciones haya acceso o tengan en existencia esa película, pero seguramente la Secretaría de Gobernación la tiene, porque es su obligación tenerla, es su obligación porque es un documento para definir una época de México. Ahora, este otro testimonio que está surgiendo ahora, pues tiene validez como las películas del infierno, de la dictadura perfecta, no sé, eso es una trilogía de películas por ahí. Un poco, el mismo de este, ¿cómo se llama? Un poco chuscas, Damián Alcázar. De Damián Alcázar. Son un poco chuscas, pero traen mucho fondo político y traen un buen fondo ideológico. Es una crítica sátira, que permite, como lo estamos haciendo aquí, crítica sátira política. Te vas al análisis, lo piensas, lo reflexionas y tomas una decisión. Dices, esto es lo que contiene. Entonces, son válidos todos los testimonios. Ahora, que el presidente se moleste, bueno, es que ninguno estamos para darle gusto al presidente, su servidumbre. Estoy de acuerdo. Su mujer. Ahí. Contigo, tu servidumbre, tu mujer, es el caso de cada uno. Pero ningún servidor público tiene por qué resultar beneficiario o que la sociedad le deba algo. Le debemos el reconocimiento a alguien que desarrolla una aptitud favorable para con la sociedad, que deja el beneficio de su paso por el cargo, pero cuando lo que deja, como es el caso de la mayor parte de los expresidentes de la República y presidentes municipales, expresidentes municipales, lo que deja es una cauda de mentadas de madre, de reclamos, de aclaraciones pendientes de hacer o por venir, entonces algo no está funcionando bien. Y Andrés Manuel tiene que llegar el momento a enfrentar su juicio ante la historia. Él va a dejar de ser presidente y no va a tener oportunidad de responder todo lo que viene, como le está pasando a Fox, a Calderón, como le pasó a Echeverría, como le pasó a López Portillo, como le está pasando a Carlos Salinas de Gortari, a Ernesto Zedillo. Miguel de la Madrid, bueno, pues no alcanzó a recibir tanto, sin embargo, el desprecio por el sismo del 85 lo vivió tremendamente, donde hasta el último de sus días. Fue rebasado, quedó él paralizado, fue un tipo que se metió bajo la cama prácticamente, desapareció de la escena ante el terremoto del 85. No supo qué decir, no supo qué hacer y no atinó absolutamente a hacer absolutamente nada, lo que es nada. Ahí es donde se ven el temple, el carácter de las gentes que ocupan un cargo público, la capacidad de reaccionar ante momentos críticos. Cuando estamos en una conversación es muy fácil decir, no, mira, hay que hacer esto, yo hago esto, hago lo otro. Pero cuando estás construyendo escenarios, cuando te choca la realidad, reaccionas muy distinto, muy distinto. Bueno, pues ojalá. Último link, porque creo que se nos va el programa. Querramos dos y nos vamos precisamente hablando de remembranzas, de recuerdos. La Piedad está cumpliendo 50 años de tener agua potable. Nunca había tenido agua potable. Entonces es una población realmente también joven, una ciudad pujante, creciendo. Hace 50 años La Piedad tenía 36,000, 34,000 habitantes. Eso es lo que incluso, oye, más o menos, echándole números ahí de más, era lo que te decían los letreritos, La Piedad, 36,000 habitantes. Entonces, ha cambiado muchísimo. Esos 36,000 ahorita yo creo que los tiene Ciudad del Sol. Sí, La Piedad tiene una colonia. El municipio de La Piedad tiene 110,000 habitantes más o menos. Es una de las colonias de la ciudad, tiene esa cantidad de habitantes, lo que era hace 50 años La Piedad. Entonces, en la red de distribución de agua, lo que se ha estado generando, costó el sistema original 3 pozos, perforar 3 pozos,
que eran más que sobrados para la demanda de la época y de los siguientes 30 años, más o menos es lo que se visualizó, costó 14 millones de pesos. Ese sistema a pagar en 20 años, es decir, de 1972 a 1992. En 1992 debió quedar pagado ese crédito, igual que la avenida Lázaro Cárdenas. Ese costó 20 millones de pesos a pagar en 20 años. Ese es el tipo de cosas que se tienen que hacer en La Piedad y en cualquier comunidad para enrolarlos con el municipio, a los municipios, con el desarrollo, con el progreso. Bueno, lo otro, lo que no se debe hacer, hay un corralón municipal en las inmediaciones de la secundaria Rafael Reyes, y hay una calle cerrada ahí, la continuación de la Yucatán, que es frente a una gasolinera sobre el Boulevard López Mateos. Y ese corralón predominantemente encierran ahí los camiones de servicio de limpieza. Entre otras cosas tienen hasta una cancha de fútbol y todo. Parece, Rolando, no parece, el municipio de alguna, no el municipio, otra vez me estoy contradiciendo, el ayuntamiento, que no es dueño, es depositario de los bienes públicos, no sé si esta administración, la pasada o la antepasada, vendieron a un particular toda esa parte que es muy valiosa, y la cuestión es de que en menos de un mes deben de desalojar el lugar y a ver a dónde se van. Obviamente el ayuntamiento, el municipio tiene otras propiedades y puede determinar a dónde cambiarlas, argumentando que por logística, pero no puede desprenderse de un bien sin que pase por la autorización, primero, del Cabildo y segundo, del Congreso del Estado, porque pues es enajenación de bienes que son patrimonio municipal y el Estado tiene injerencia en eso. Los diputados locales, o les untaron muy bien las manos a los diputados locales, o les untaron muy bien las manos a los regidores municipales y, en su caso, a quien haya estado en la presidencia municipal. Yo debo decir desde mi perspectiva que no conozco el tema, que lo vamos a analizar y lo hay vamos que a buscar, por supuesto que sí. Porque digo, si lo vendiste, pues todas las gentes venden sus propiedades, ¿no? Para hacer algo más. Y para eso existe, ¿no? Si tú vendes algo, aquí lo interesante es que hay que observar que ese dinero entra en las arcas municipales. No, pero aparte... Yo no puedo decir que alguien se untó las manos porque no lo sé. Pero no hay, lo que sí puedo no hay por qué vender ese patrimonio. Son estrategias, cada quien lo tiene. Usted puede vender su casa y alguien le dirá, ¿por qué la vendes? No. Pero es muy diferente que yo venda mi casa a que yo venda un bien público, claro, pero si aunque fuera presidente municipal. Pero bueno, lo vendo, pero con apoyo de los representantes del pueblo. Hay que preguntarles a los cabildos. Aquí sí hay que ver si se vendió, que ese dinero haya entrado a las arcas municipales y cuál es la estrategia de venta. Decir que alguien y los criterios, las manos, creo que es algo muy... Los criterios, los montos económicos. Decir eso, decir, a ver, en cuánto se vendió, expliquen por qué se vendió, si es que se vendió y por qué se vendió. Eso sí es interesante, ¿no? Decir, ¿por qué lo vendiste? A ver, ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿Por qué te desprendiste de un bien? Todo el mundo tiene derecho a desprenderse de sus bienes, pero claro, siempre en beneficio de... Tiene que buscar, para haber desprendido... Tiene que haber un bien mayor. Claro, un beneficio no puedo decir mayor. Que alguien se llenó ahorita las manos de ese dinero. No, pues ¿por qué? Con todo respeto lo digo, ¿no? A ver, vamos a ver por qué se vendió, en cuánto se vendió, quién se benefició. Hay que verlo porque... ¿Cómo se va a beneficiar? Si lo vendiste, a ver, si vamos a pensar que si es un avalúo, en donde el metro cuadrado vale 500 pesos, si alguien te lo pagó en 1,000 pesos, ¿no lo vas a vender? Claro. Por supuesto que lo vendes, y no puedo decir ahorita que alguien se llenó las manos de dinero. Claro que no. Lo que sí me interesa es que se haya llegado a las arcas municipales. Pero tenemos aquí, por supuesto que tenemos aquí el antecedente, dice, piensa mal y acertarás. No, creo que sí nos estamos anticipando. Ay, sí, honestamente, sí. Fíjate en esto. Creo que tenemos que hablar de objetividades. Fíjate en esto, Rolando. Fíjate en esto. Eso sí vamos a hacer. Fíjate en esto. Y no me extrañaría. No, ni a mí me extrañaría. Hay más de 6 tramos de calles, mucho más de 6 tramos de calles, que de la noche a la mañana le salió dueño y cerraron la calle. Entonces, tú vas por una calle circulando y topas con que ya no hay, pero 2 calles arriba continúa la calle. Hombre, le salió dueño. Vamos a hablar lejos.
Aquí Mariano Jiménez en la esquina. Un bien concesionado del Estado, que estuvieron los panistas, lo que estuvieron los priistas y los perredistas del Estado. Aquí, ¿cómo se llama la calle que está aquí en la esquina, hombre? Aquí en la esquina esta es Lucio Blanco. Lucio Blanco y Mariano Jiménez, todo el mundo lo conoce, un predio precioso. Estuvieron perredistas y priistas y nadie lo ocupó. Llegaron los morenistas y está ocupado por un particular. Cuando es un predio del Estado. No, fíjate bien. Te contradigo en el dato. Usted lo hemos hablado. A ver, está. A ver. Está en manos de un particular. Está supeditado a un particular porque tiene el usufructo de él. Sí. Pero es del gobierno del Estado. Sí, es del gobierno del Estado. Mira, a mí me importa más. Sí. Es del gobierno del Estado. Sí, eso sí. Claro, sí. No, en cualquier momento lo puede. Es del gobierno del Estado, es decir, del pueblo de Michoacán. Sí. Y está utilizado por un particular. Claro. A ver, morenistas y perredistas, es la misma chingadera. Es el caso de aquí, es el caso del Frente de la Unidad Deportiva. Claro, hombre. Es el caso. Yo he comentado aquí en este espacio dos propiedades que se lograron rescatar. Uno es el Jardín Venustiano Carranza frente al Parque Morelos. Tiene dueño esa cuchillita de donde Mariano Jiménez hace conjunción con Pino bonito, Suárez. Que creo que es de lo más bonito que en toda la Piedad. Entonces, esa parte de ahí que se rescató. Y el otro es donde están las fuentes, la fuente frente a la Casa del Pintor, donde también hace confluencia Lázaro Cárdenas, Aquiles Cerdán y 5 de febrero. Esas dos tienen dueño. Todavía tienen pues los documentos, deben tener la esperanza de que algún propiedad más no tienen la posesión. No tienen la posesión. Entonces, igual no hace mucho hicimos el comentario que por la cuestión de la pandemia cierran la preparatoria Natalio Vázquez Pallares. Y nadie dijo nada. Y ni el gobierno del Estado morenista, ni el gobierno de manera fortuita, ni los diputados priistas, nadie nace en roban, saquean la escuela, ya no la reabren porque habían decretado pues que había que estar haciendo clases pero sin presencialidad. Y ahora, bueno, pues parece que está en manos de particulares y nadie dice nada. Pero con expensas de gobierno, lo hemos comentado, priistas, Rolando, lo hemos dicho. Siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir, es partidos políticos versus pueblo. Lo he dicho. No se les olvide, todas son una bola de ladrones. Se les olvide. Me sé todo el repertorio de palabras altisonantes y me salen hasta con reduplicación. Me oigo bien, pero... Trato de decirlas porque doy clases en aula y digo, pues ahí también se me salen, pero sí me da coraje. Sí, pero ahorita lo voy a hacer porque no encuentro otra expresión para calificar esto. Aquí en La Piedad a todos les sale el dueño, ya te la sabes. No se chingan al Señor de La Piedad porque está clavado. Si no, ya se lo hubieran llevado también aquí. Entonces, a todo. Tenemos una bola de oportunistas, de gente que hay una palabra que los comprime a todos, que los describe y que los clasifica. Rateros. Así son todos. Priistas, morenistas, panistas, allí lo vemos claro y más claro que el agua. Manda saludos para ambos dos. Anita Beatriz, Valentín López Piceno, saludos. Francisco del Paco Velázquez, gracias mi estimado, te dice Perséfone en Hades, interesante análisis del acontecer actual, me gusta cuando contextualizan apoyándose en datos históricos, saludos caballeros, gracias. Chela Ochoa, saludos, jóvenes, cara. Somos espíritu joven. Son fans de Tanuato. A nuestra edad todavía tenemos un espíritu rebelde de decir esto frente a televisión. Claro que eso solamente lo hace la juventud, ¿no? Cuando te vuelves viejo te vuelves conservador y cuando eres joven te vuelves revolucionario porque no tienes nada que... Bueno, y si todavía decimos esto en televisión, o por lo menos públicamente, bueno, en televisión hablamos... Decía un filósofo... Tenemos algo de jóvenes. Ojo, decía un filósofo, un hombre joven ama la lucha. Un hombre maduro ama a las mujeres y un hombre viejo ama el dinero. Ay, caray. Rolando. Pues ahí está. Y este análisis, quédeselo usted. Hoy estamos a 30 de marzo del 2023 en La Piedad, Michoacán, reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea. Marco Antonio Aviñaquic, Rolando Flores Ayala en Infometrópoli. Muchas gracias, buenas noches, llévese usted sus opiniones
un aviso, el próximo jueves pues es de las dos conmemoración no de Semana Mayor, Semana Santa, y la próxima, la siguiente de Pascua, pues no vamos a transmitir, salvo que hubiese alguna situación. Esperemos especial. Que regresando esté con nosotros, y si le gusta este programa por ahí, pase un buen periodo vacacional. Si usted cree que puede hacer un poquito de ciudadanía replicándolo, adelante. Parece que no va a haber venta de alcohol y cerveza todos estos días, ojalá. Vaya y compre anticipadamente, digo, eso se hace. Muchísimas gracias, buenas noches.